Tuve el primer Pocophone F1 durante más de un año. Hice varios vídeos en este canal comparándolo con otros terminales el triple de caros y admito que estaba deseando hincarle el diente a este Poco F2 Pro. De hecho os diré que lo llevo usando unas semanas y ya os adelanto que por lo que cuesta ahora, es decir, justamente ahora, es una locura de terminal. Y es que bueno, hay que recordar que cuando salió al mercado costaba más de 500 euros o dólares, pero con las ofertas de estos días, sobre todo ya sabéis, el 11 del 11 y estas cosas, pues cuesta poco menos de la mitad, es decir, un 50% o casi un 50% de descuento. Pero ojo que no solo está a un precio imbatible ahora mismo, sino que está más maduro y actualizado que nunca, además de ser el teléfono que cuenta con una mayor comunidad de desarrolladores que le está dando un apoyo inmenso. ¿Y esto qué significa? ¿En qué se traduce todo este apoyo? En que este terminal, el Poco F2 Pro, va a tener un envejecimiento muy bueno, tan bueno como el primer F1 que hubo. La razón por lo que analizo este smartphone ahora y no antes, y es que salió al mercado hace unos cuantos meses, es la misma por lo que analicé ayer el Redmi Note 9 Pro, y es que se encuentra en el punto más dulce entre calidad-precio. Pero vamos al grano. Entre las cosas que más me han gustado está el diseño, la parte de delante, como veis, micro, jack de audio, la cámara pop-up y un infrarrojo, todo en un marco de aluminio. La verdad es que el diseño me gusta bastante. Aquí tiene el tarjetero, el USB tipo C, el micrófono y un altavoz. Pero ojo con el tarjetero porque es muy singular y es que aparte de que no admite micro SD, te permite incorporar dos tarjetas SIM y además tiene esa tira de goma roja que es característica de los móviles que tienen certificación contra el agua y el polvo, pero curiosamente este terminal no cuenta con ningún tipo de certificación, al menos oficial. Simplemente es algo curioso que quería comentaros. Por cierto, así suenan los botones. Tiene un recorrido muy bueno, no tiene ningún problema. Por cierto, me gusta que el botón de desbloquear esté en otro color, le da como un toque diferente. Y el diseño en general, espectacular, a mí me gusta mucho. Por cierto, incluye un protector de pantalla de plástico ya incorporado. Pero vamos a meternos de lleno en lo que más me ha gustado de este Poco F2 Pro. Y es que qué aburridamente común sería este terminal si tuviera notch. Creo que estamos ya hartos, por lo menos a mí me pasa, de ver agujeros en forma de gota, separado, notch en forma de ceja, en fin. Agujeros y más agujeros en pantalla. Atrás quedaron las pantallas que eran completas y al menos en mi opinión es una pena. Pero una de las cosas que más me gustan de este terminal es que apuesta por lo diferente, por lo que no hace nadie. ¿Y eso qué significa? Tener una pantalla sin agujeros, una pantalla sin nada, una pantalla absoluta. Gracias Poco F2 Pro. Pero es que ahí no acaba la cosa. Aparte de ser uno de los pocos fabricantes que se sigue atreviendo a no incorporar un notch, esta pantalla tiene una calidad notable. Es de 6,67 pulgadas, AMOLED, Full HD+, incorpora HDR10, Gorilla Glass 5, eso sí, solamente 60 Hz, aunque sospecho que si hubiese metido 120 Hz con el 5G que incorpora este terminal, la batería se hubiese visto bastante resentida. En mi uso de día a día me encontré una pantalla bastante brillante, no es la más brillante de todas, no juega en la liga de los 3 o 5 mejores smartphones en cuanto a pantalla, pero los niveles de brillo son más que aceptables. Y en cuanto a la configuración, la verdad es que se puede configurar diversos parámetros en cuanto a la calidad de la pantalla, en cuanto a los colores, etc. Y la verdad es que en este sentido también está muy bien. Eso sí, algo que no me ha gustado es en el apartado del antiparpadeo, del modo antiparpadeo, cuando lo tenía conectado en antiparpadeo, algunos colores salían como verdosos. Esto es algo que la gente se ha quejado, que a veces la pantalla del Poco F2 Pro fallaba y en cuanto desactivas esto y lo pones en normal, se solucionaría este problema con los colores. Por lo tanto, si tienes este problema, haces esto y se soluciona. Por cierto, este terminal cuenta también con la pantalla siempre activa y la verdad es que tiene una barbaridad de posibles configuraciones en cuanto a colores, dibujos, animaciones, incluso que va fluctuando. Este es el que yo tengo por defecto, el que viene incluido con la propia interfaz de MIUI 12 y la verdad es que no se ve nada mal. Y es curioso lo poco que se ha comentado esto, pero qué bien se escucha el audio por auriculares. Se he estado escuchando sobre todo con los auriculares Sennheiser HD599, unos auriculares muy premium, muy profesionales, que por cierto ya analicé en este canal, y la verdad es que es increíble, sobre todo por esto, por el Hi-Res que incluye, por este chip, que creo que es un chip que incluye directamente el terminal, pero eso se escucha muy bien, sobre todo comparado con otros terminales, como el Note 9 Pro, que a pesar de que no se escucha mal del todo, este está a otro nivel. Sé que casi nadie en YouTube habla de este apartado, pero es para mí muy importante. Ya sabéis que en mi canal me gusta mucho el audio y que hayan cuidado este tipo de cosas es muy importante. Y es que no solo se disfruta escuchando música, sino también jugando o viendo películas en este terminal sin notch, que la pantalla es mucho más disfrutable que otros que tienen agujeros, por lo tanto, chapó con el audio. Otro tema que pocos comentan y que para mí es muy importante, el motor de vibración. El feedback que me proporciona es muy bueno y encima puedes elegir el nivel de respuesta táctil.
De verdad que aunque al principio no tenga sentido, cuando llevas mucho tiempo utilizando un terminal, el motor de vibración es muy importante. Pero vamos con uno de los apartados más agridulces de este terminal, y si es que se trata de las cámaras fotográficas. Ojo, me refiero a la fotografía, del vídeo hablaremos después. Y es que a pesar de que el desempeño es bastante bueno, sobre todo teniendo en cuenta el modo Pro, que me ha gustado mucho, lo he disfrutado mucho con este terminal de hecho, no está al nivel de otros parámetros de este teléfono. Por cierto, es muy curioso esto, porque la cámara del Poco F2 Pro solo se distingue de la del Redmi Note 9 Pro en una cámara, y es la del ultra gran angular. Todas las demás utilizan los mismos sensores, aunque evidentemente lo más diferenciador en el apartado fotográfico del Poco F2 Pro es esto, la cámara pop-up, que aparte de la seguridad que conlleva tener una cámara de esta forma, hay que decir que se desempeña muy bien, es de 20 megapíxeles y es curioso porque también tiene un LED de notificaciones incluido, es decir, sirve también como LED de notificaciones. Pero vamos al grano de este apartado, ¿qué tal son las fotografías que hace? Pues ya estáis viendo de que sobre todo la cámara principal, la de 64 megapíxeles, hace fotografías bastante decentes. Todo hay que decirlo, he tenido muy buena experiencia, sobre todo con algunas fotografías, pero por ejemplo el gran angular, como estáis viendo, este es el gran angular, como que amarillea un poco las fotografías, sobre todo comparado aquí, gran angular, y está normal. Es demasiado cálido el gran angular. Aún así, una cosa que sí he echado de menos es el teleobjetivo. No hay teleobjetivo aquí, es decir, no hay zoom, al menos zoom óptico, sí lo hay digital. Eso sí, en cuanto al modo nocturno, pues no debería llamarse modo nocturno, por lo menos en este terminal, porque como veis lo único que hace es cambiar las luces. Eso es lo único que hace. Todo lo demás sí le da cierto aspecto, pero sobre todo cuando lo expones a fotografías nocturnas más intensas como esta, donde tiene que dar el do de pecho, fijaos en los bordes, los azulea, y la verdad es que no entiendo por qué. Pienso que es el software y que pronto lo actualizarán y lo arreglarán. Aún así, hasta que eso llegue, pues aquí está la Gcam, es decir, la cámara de Google, que lo que hace es arreglar este problema que tiene el Poco F2 Pro. Y aquí sí el tratamiento de la fotografía nocturna es sustancialmente mejor. Y no solo eso, porque tiene un modo muy divertido, que es la astrofotografía. Y es que hace fotografías realmente espectaculares con esta opción, que la verdad es que impresiona ver una fotografía de este tipo captada por un teléfono. Y por cierto, más abajo en la descripción del vídeo os dejo un enlace para que podáis descargar esta Gcam, esta Google Cámara, para el Poco F2 Pro. Pero volviendo al modo retrato de este teléfono, no lo hace mal del todo, pero es muy importante que pongáis la intensidad del efecto bokeh a la mitad, porque demasiado agresivo parece bastante artificial. El macro, por cierto, me ha sorprendido, al contrario que el Note 9 Pro, me ha sorprendido bastante porque lo hace muy bien, a pesar de que sigo sin ser demasiado fan de este tipo de sensores. Pero ahora os voy a hablar de algo que me ha hecho sentir como en casa, y se trata de la interfaz. Es bastante occidental, por cierto el sensor de huellas va bastante bien, aunque no es el mejor sensor de huellas que he probado. De todas formas, como os estaba comentando al principio, es la interfaz más occidental de Xiaomi, porque al fin y al cabo esto es un teléfono de Xiaomi, y es que gracias a la interfaz de este teléfono, basada en MIUI 12 y en Android 10, la verdad es que he tenido una sensación muy buena. Es una capa muy occidental, muy a lo OnePlus, así que en este sentido nada que reprochar, de absoluto 10. Y en cuanto al hardware que monta, ¿qué tal? Pues oye, con respecto al precio que tiene, sobre todo en estos días, es que es simplemente inimaginable hace unos años. Se trata del Snapdragon 865, 6 o 8 GB de RAM, se trataría de DDR5 o DDR4, depende de la que compres, de 128 GB de almacenamiento interno o 256, depende del modelo que elijas, sin micro SD. Memoria, por cierto, UFS 3.1, la más rápida. Y por cierto también incluye un sistema de refrigeración interno, que esto sobre todo es muy importante para aquellos que juguéis mucho con vuestro móvil para que no se os caliente en exceso. De hecho ya estáis viendo el propio software que incluye este Poco F2 Pro y es que le da un vistazo más gamer, digamos, sobre todo al tema de los juegos, que la verdad es que está bien implementado, aunque se puede desactivar. En resumidas cuentas, un absoluto pepino, sobre todo teniendo en cuenta el precio, es que es increíble. Por cierto, antes de que se me olvide, también incluye la codificación Widevine L1, aplicaciones como por ejemplo Netflix a la máxima resolución y HDR, que por cierto, ya sabéis, lo incluye este teléfono. Pero no solo va muy bien y muy fluido en juegos, sino que en cuanto a la experiencia normal del día a día, como lo que estáis viendo, mi Instagram funciona perfectamente. Tanto Instagram como Twitter, cualquier red social. Y es que también es cierto que en cuanto a la conexión no tiene ningún problema, tanto tirando de datos como de wifi. La verdad es que los Snapdragon no suelen dar problemas en este sentido, por lo tanto, oye, tanto de hardware como de software no vais a tener ningún tipo de problema. Oye, y otras cosillas interesantes, que puede ser cosas que me han gustado, pues por ejemplo el LED de notificaciones, que como os dije incluían la cámara pop-up, la verdad es que está bien integrado. Luego también el GPS dual que incorpora, lo he utilizado para hacer varios viajes y no me ha dado ningún problema. La verdad es que te triangula de forma bastante exacta. Y la inclusión del 5G, que aunque todavía no está extendido, sí es una garantía de futuro.
Y ahora vamos con las cosas que no me han gustado tanto, y una de ellas es la batería, que tenía un sabor un poco agridulce también, como con la cámara. Se trata de una batería de 4700 mAh, menos que el Note 9 Pro. La carga, eso sí, es de 33 vatios con cargador incluido, cargador de carga rápida incluido. Más de una hora más o menos en cargar al 100%, y aunque sí que es cierto que el standby funciona de manera brutal, sobre todo con la última actualización, sinceramente esperaba un poquito más. No me ha llegado a las 8 horas en ningún momento, y es que por ejemplo con el Note 9 Pro había días que alcanzaba las 9 horas sin ningún problema. Por lo tanto, realmente aquí esperaba algo un poco más potente. Otra cosa que no me ha gustado, y esto sí que no me ha gustado nada, han sido los vídeos. Sí es verdad que está el 8K, pero al final no deja de ser una pantomima, para mí es marketing puro y duro, y luego yendo a los vídeos de verdad, es que no da ningún modo del todo de pecho. La estabilización, por ejemplo, solo te permite hacerla a 1080 a 30 fotogramas por segundo. De hecho, ahora vais a ver un vídeo donde está con esa estabilización puesta y ya veréis lo que hace con el cielo. Como veis, gris azul, gris azul, gris azul. Y esto no sé por qué lo hace, la verdad es que ningún móvil me lo había hecho antes. Pero es que fijaros cómo es la estabilización en 60 fotogramas por segundo, ni siquiera 4K. Este es un vídeo grabado con el Poco F2 Pro para que veáis la estabilización, sobre todo a 60 fotogramas por segundo. A pesar de que está en 1080p, Full HD, ya veis que la estabilización no es muy allá. Así que como veis, la sección del vídeo, por lo menos de momento, deja bastante que desear, tanto en estabilidad como las aberraciones cromáticas. Ojalá esto lo corrijan en futuras actualizaciones. Y algo que tampoco me ha gustado es el tema del altavoz. Es un solo altavoz en la parte de abajo, le falta cuerpo, le falta gancho y se obtura con bastante facilidad. En la calidad, que es lo importante. Y aquí es donde se diferencian estos, teniendo en cuenta su precio. Son materiales nobles, aluminio. Y hay otros detalles un poco chirriantes que debéis de tener en cuenta, como por ejemplo el peso y el tamaño. Y es que son 220 gramos sin funda, más de 220 gramos sin funda, casi 1 centímetro de grosor. Por lo tanto es un móvil con dimensiones muy grandes, esto debéis de tenerlo en cuenta. Tampoco tiene resistencia al polvo, por lo menos certificada, como se estaba comentando al principio, y no incluye carga inalámbrica. En conclusión, son pequeñísimos detalles comparado con todo lo bueno que tiene este teléfono y sobre todo teniendo en cuenta el precio que tiene durante estos días de forma limitada. Y es que si hace unos meses este móvil costaba más de 500 euros, hoy lo podéis conseguir por solo 305. ¿Utilizando qué? Pues el código COSTEJOMARS abajo, que también aparece en esta web. Y es que debido a estos días del 11 del 11 en AliExpress hay unos descuentos brutales. No solo hay un descuentazo en este teléfono, sino en otros, como por ejemplo el Note 9 Pro y otros muchos dispositivos tecnológicos que os lo dejo, repito, más abajo en la descripción del vídeo. ¿Y cuál es mi conclusión final? Pues que llevo utilizando este teléfono desde hace unas semanas, utilicé su primera versión y este me ha enamorado todavía más. Ha mejorado lo que ya traía el F1 y es que por poco más de 300 euros es una recomendación más que evidente. Sin lugar a dudas, ahora mismo se encuentra en ese punto dulce que os comentaba entre calidad-precio, y si estás buscando un dispositivo con especificaciones top y no quieres gastarte demasiado, sin lugar a dudas, este Poco F2 Pro es una opción que deberías tener en cuenta. Espero que os haya gustado este vídeo. Próximamente, como sabéis, os traeré la review del iPhone 12 Pro Max, que me encantaría compararlo a este, como ya hice con el F1, y además estoy preparando otros vídeos, pero más del terreno del audio, así que permaneced muy atentos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo, testadores!